Jóvenes, ¿se acuerdan que la semana pasada, después que vinieron del break, no grabamos? ¿Se acuerdan, no? El día viernes. Sí, ingeniera. Ya, para, digamos, para superar este olvido, ahí ubiqué la clase del ciclo pasado, que también hablamos del mismo PPT, ¿ya? Esto es lo que se ha subido en el aula virtual en el segundo archivo. ¿Ya? Entonces, con eso no hemos superado el problema. Y de lo que está subido en esa grabación, solamente falta una pequeña parte de la parte final, que es lo que vamos a acabar el día viernes, ¿ya? El día viernes acabamos este PPT porque hay algunas cosas que quiero de todas maneras transmitirles. Y ya luego comenzamos el tema que tiene que ver con nuestro laboratorio de hoy día, que es el laboratorio número 1 para determinar relaciones volumétricas y gravimétricas en el suelo. ¿Hay algún comentario antes de comenzar la clase? ¿Alguna inquietud, algún comunicado, delegado, algo? Nada, ¿no? Ya. Bueno, ingeniero, solo que ya todos los grupos tienen el tema para Ah, hacer qué cada bueno, uno. qué bueno. Entonces, me lo vas haciendo llegar ya, si ya todo está ok. En el momento que puedas, me mandas los grupos a mí por correo. Está bien, ingeniero. ¿Ya? Entonces, la primera clase creo que no hablamos mucho de la forma de presentar los informes de laboratorio, ¿no? No me acuerdo bien, pero de todas maneras vamos a ver ese detalle. Tenemos acá ya sus datos preparados para que puedan trabajar. Cuando acabe la clase voy a subir esto a la aula virtual, ¿ya? Acá está el cuestionario, en base al cual se van ustedes a guiar para que puedan presentar su informe y los datos están acá. ¿Ya? Estos son los datos de los ensayos que vamos a ver, son 3 ensayos, y cada grupo pues lo desarrolla, ¿no? Y hacen su informe en base a ese cuestionario. Creo que está claro lo que se pide, como ven es bastante puntual, como les dije, no, la idea no es que me hagan un gran volumen de informe, porque en realidad todo eso ya está dado, yo le voy a dar la información que es necesaria, lo que se quiere es que ustedes pongan lo que hayan entendido, ¿no? Lo que es la teoría bastante resumida, y principalmente tienen que dedicarse a resolver los datos que se les ha dado, procesar los datos y saquen conclusiones de los resultados que están obteniendo, ¿ya? Entonces, esto les voy a poner en el aula virtual luego, y de todas maneras acá les he preparado una pequeña guía, ¿ya? Que sirve para todos los informes. En cuanto a la forma como van a presentar, eso de acá ya está en ese cuestionario, en ese pequeño cuestionario ya está todo esto. Y acá una información de cómo se va a calificar. Y estoy poniendo acá en cuanto a la carátula. Ya creo que esto comentamos, ¿no? El informe. Les dije que presentaran una carátula parecida a la que están viendo. La primera clase, ingeniero. Sí les dije, ¿no? Ya, me van a disculpar, como le dije que yo llevo otros salones, también a veces me entra la duda si les dije a ustedes o al otro grupo. Ya, entonces esto ya lo saben. Ya lo saben, es importante que me pongan esta carátula al inicio para que ustedes mismos sepan qué puntaje ha tenido cada una de las notas, ¿no? Tanto en el informe como del test. Entonces, va a depender del test para que acá las notas, pues, digamos, se diferencien en todo el grupo, ¿no? Esta de acá, por lo general, va a ser la misma nota. La idea de este modelo es mostrarles este cuadrito, más que nada, ¿ya? Ustedes tienen libertad para cambiar el formato, ¿no? Si no les gusta tal como le he puesto, con pie de página, ya lo cambian, ¿no? Ya, eso es lo que queda libertad de ustedes. Bien. Ya, este modelo también les hiciste llegar, esta plantilla. Este archivo en Word les hiciste llegar. Creo que no, ingeniero. Tal Ya, vez pueda entonces compartirlo. en el primer laboratorio le voy a poner, además de este cuestionario, esta plantilla y también esa guía, ¿ya? ¿Ya? En el aula virtual UNI.
Bien, entonces esto es antes de comenzar a hacer la presentación de hoy día. Hay información que se ha subido al Drive, ¿no? Me imagino que están revisando, ¿no? Ahí están las grabaciones, también hoy día he subido todas las guías que vamos a usar en los laboratorios, no solamente de este primer laboratorio, también de todos los anteriores. Ahí, digamos que es lo más principal, se está trabajando ahí en el Drive, ¿no? Y semana a semana los archivos de trabajo se están subiendo al aula virtual. Bien, entonces comencemos. Comencemos, tenemos que ver tres pruebas, tres experimentos, tres ensayos. Miren, este primer laboratorio es para poder determinar experimentalmente estos parámetros que tienen que ver con el estudio del suelo, la determinación de las características más importantes, o digamos, no tanto como importantes, sino las más básicas, ¿no? Las más básicas que tienen que ver con el estudio de un suelo. Y ya Infantes me está diciendo presente, ¿no? Ya después lo voy a tener en cuenta. Bien. Ahí vamos a ver. Apagar ocupar mi cámara ya. Bien, entonces le decía, son tres parámetros muy elementales, básicos, que siempre va a ser necesario conocer de un determinado suelo. Esta determinación vamos a verlo más a detalle el día viernes. Pero, de todas maneras, acá es necesario hablar de los conceptos básicos en cuanto a los componentes del suelo. Ahí están viendo la simbología que nosotros acostumbramos a dibujar para poder explicar los componentes del suelo, ¿no? Como ustedes ven, esto es una vista ampliada, ¿no? Si nosotros podemos ver con un microscopio lo que contiene un suelo, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que hay diversos elementos, hay algunos que están bien definidos, ¿no? Tienen ahí, se ve los elementos individuales de diferentes colores, y también vemos que hay espacio vacío, ¿no? Lo rodea espacio vacíos. Entonces, justamente eso es lo que nosotros, todos estos componentes los vamos a agrupar en un diagrama de este tipo. Le llamamos el modelo de las tres fases del suelo. Entonces, todos los elementos que vemos acá, que son los que le aportan mayor peso a toda esta muestra del suelo, ¿no? Son los sólidos. Y son pues los fragmentos de lo que es la roca, ¿no? De la roca que ha dado origen. Se ha disgregado de diferentes tamaños y es parte de todo el suelo. Entonces, en todo ese conjunto, pues también hay espacio vacío, ¿no? Eso lo podemos entender fácilmente porque hay algunos materiales que son bastante porosos, ¿no? O otros de repente tienen más densidad, ¿no? Tienen mayor peso. Entonces, justamente porque tienen menos vacío, ¿no? Lo que más predomina es la parte sólida. Entonces, todo eso tiene su respuesta en los parámetros que vamos a obtener. Ya cómo es el arreglo de este suelo en base a sus componentes. En el estudio de la fase del suelo, consideramos tres elementos que están viendo acá. ¿Ya? Entonces, de una forma ideal, estamos separando esos tres elementos. En realidad, si queremos ser así, bastante en forma general, podríamos decir que son dos, ¿no? Que son la fase sólida y los vacíos, ¿no? Todo lo que vemos acá y todo lo que rodea, ¿no? A esos elementos. Lo que sucede es que a veces en los vacíos está presente un elemento más, que es el agua, ¿no? Si el suelo absorbe humedad, ¿no? Entonces, buena parte de los vacíos va a estar siendo ocupado por el agua. Y en el caso que esté saturado, todos los vacíos van a
van a ser ocupados por agua, ¿no? Entonces, ahí diremos que el suelo está en el estado saturado. Bien, entonces vamos a ver qué podemos determinar en este diagrama. Vemos que acá hemos hecho una escala. Acá hemos ubicado los pesos de cada una de las fases. Peso de los sólidos, del agua, del aire, dice, y todo va a ser el peso de la muestra total, ¿no? Acá sus respectivos volúmenes. Volumen del sólido, del agua, del aire, y acá la sumatoria del aire más agua, para mí es el volumen de vacíos. Ya todo es el volumen de la muestra, ¿no? Total. También hay algunos diagramas en el cual acá se considera masas, ¿no? Hablo de masas en vez de pesos, y entonces todos los parámetros que relacionan masa y volumen considero como densidades, ¿no? Bien, en base a ese esquemita, acá tenemos algunas relaciones de las que vamos a ver el día viernes, ¿ya? Las más principales. Hemos ahí señalado los ensayos. Está por simbología. Ya tenemos acá la definición del contenido de humedad. Como estamos viendo, el contenido de humedad es una relación entre pesos. Contenido de humedad es agua, ¿no es cierto? Si yo hablo de contenido de humedad, un suelo húmedo o un suelo saturado, estoy hablando de que hay agua en una parte de los vacíos del suelo, ¿no? Entonces se relaciona ese peso que tiene el agua, peso del agua, entre el peso de los sólidos. ¿Ya? ¿Qué tanto hay de agua respecto al peso de los sólidos? Y se expresa en porcentaje. ¿Ya? Es un parámetro que se va a expresar en porcentaje. Por 100, ¿no? Después también tenemos acá este parámetro, es el peso específico de masa. Miren, acá tengo 3 pesos específicos. Tengo acá que tiene subíndice M, este subíndice S de sólidos y acá W del agua. Es decir, yo puedo relacionar para cada fase, puedo relacionar su peso a su volumen y voy a obtener su respectivo peso específico. El general, el total, va a ser el peso específico de masa. Si relaciono solamente acá, va a ser el peso específico de sólidos. Y si me estoy refiriendo al agua nada más, es el peso específico del agua. ¿De acuerdo? Y de ahí pues viene, digamos también, de acuerdo a lo que yo necesite, el parámetro que necesite, puedo obtener las densidades, ¿no? Es un tema también acá de unidades. Nosotros más en ingeniería trabajamos con densidades, ¿no? Entonces igual, ¿no? Quieren ustedes acá densidad, consideran masa, ¿no? Masa entre volumen. O recuerden que pueden relacionar con este parámetro de acá, ¿no? Ya, este de acá es respecto al agua, pero también se cumple para las otras fases del suelo. Acá les quería mencionar en cuanto al agua, miren, ve, esto de acá es esta relación que vemos, pero si yo quiero referirme a la densidad del agua, sabemos que es conocido, ¿no? La densidad del agua es unitario, ¿no? Ese dato lo conocemos nosotros. Entonces, también a partir de acá, si trabajo en términos de pesos específicos, en kilonewton o newton, también tengo su propio valor, ¿no? Entonces, estos datos son conocidos para el agua. Pero, fíjense, ve, dice gamma cero. Ese dato que nosotros manejamos, gamma cero, en realidad son datos para condiciones estándar de medición, ¿no? A temperatura estándar y a una altitud igual al nivel del mar, ¿no? Entonces, eso va a cambiar si cambian las condiciones. Por eso, en realidad, lo que corresponde a un determinado lugar, ¿no? A una medición en un determinado lugar, es esto de acá, ¿ya? El gamma W, ¿no? Este de acá no necesariamente va a ser 1, ¿no? Porque va a variar de acuerdo a la temperatura. Pero en nuestro curso, para simplificar las relaciones que vamos a determinar, ¿no? Para solucionar nuestros problemas,
vamos a asumir este dato de acá, jóvenes, ¿ya? ¿Ya? ¿Para qué? Para poder tener un dato, un valor. Y eso va a hacer que se simplifique mucho de nuestros cálculos. Entonces nosotros vamos a asumir el peso específico del agua, que va a ser igual al peso específico del agua destilada, ¿no? A condiciones estándar. Bien, vamos a hallar este parámetro, el de acá. El de acá no necesariamente, sino esta determinación nos va a servir para hallar el de acá. El otro ensayo es la gravedad específica de sólidos, que como ustedes están viendo, lo determino de esta forma, ¿no? Principalmente tengo que hallar este valor y relacionarlo con el peso específico del agua, ¿no? Entonces, acá voy evaluando voy reemplazando los datos correspondientes, porque por acá tengo peso específico de sólidos. Aquí es igual. Acá lo habíamos dicho, ¿no? Peso a volumen. Entonces acá va peso a volumen, ¿no? ¿Y a qué es igual el peso? El peso es igual masa a gravedad, masa por gravedad, ¿no? Esto de acá queda igual, ¿no? Entonces, ¿y qué tengo acá? ¿Qué tengo? ¿Esto de acá qué es? ¿No? Acá me salió la densidad de sólidos, ¿no? M, masa de sólido entre su volumen, densidad. Acá se va, G con G se va. Entonces me queda lo de acá. Entonces, si asumimos que esto de acá es unitario, ¿no? Esta densidad unitaria, entonces mi problema va a ser en la muestra que me den determinar cuánto es la masa y cuánto es su volumen. ¿Ves? Se puede pensar que es así de sencillo, ¿no? Entonces, ver la forma de determinar solamente este peso o masa según lo que necesite y su respectivo volumen. Igualito acá, ¿no? Peso todo. Fácilmente lo puedo determinar con una balanza, ¿no? Peso todo. Y veo la forma de determinar su respectivo volumen, que también no es difícil. Hay diferentes alternativas. Eso es lo que le voy a llamar el peso volumétrico. ¿Qué más? La humedad, pues, más sencillo todavía, ¿no? Porque la humedad se determina, en la muestra que me da, tengo que pesar todo en condición húmeda, ¿no? Si yo peso todo acá, recuerden que esto de acá es cero, ¿no? El peso del aire se desprecia. Ya, si yo peso todo, acá es cero, ¿no? Acá tengo el peso total. Yo lo seco, ¿no? Yo lo seco, se elimina el peso del agua, ¿no? Entonces, la muestra seca va a pesar el de acá, ¿no? Entonces, ya tengo lo de acá, el peso de sólido. Y el peso del agua va a ser la diferencia entre el peso inicial húmedo menos el peso después de secado al horno, ¿no? Y entonces, como ven, esto es bastante sencillo, la humedad es bastante sencilla. El peso específico de masa o peso volumétrico también es sencillo. El de acá, por definición, también no debería de ser complicado, ¿no? Veo la forma de determinar este peso de sólidos y su respectivo volumen. Pero ¿saben en dónde se complica este ensayo? En que tenemos que asegurarnos de que lo que estamos determinando acá solamente sea el volumen de sólidos. Entonces, eso es el cuidado que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque como ustedes comprenderán, sería sencillo que la muestra esté así separada cada una de sus fases, ¿no? Lo que pasa es que la muestra está así, está todo en conjunto. Entonces tengo que ver yo la forma de tomar el volumen solamente de estas partes sólidas. Entonces mi problema va a ser descontar todos estos vacíos que veo acá, ¿no? Este va a ser el problema. Y eso justamente es lo que vamos a ver según el procedimiento, que es lo que se está, cómo se ha ideado para determinar cada uno de esos datos, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Se entendió el concepto? Hay muchos conceptos que esto ya ustedes lo conocían de física, ¿no? Ya, como les decía, más a fondo vamos a ver el día viernes. Hasta ahora, para seguir adelante, basta que me hayan entendido esos tres, cómo se determinan esos tres parámetros. A ver qué me dice Franco Tache. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? Franco Tache. Sí, ingeniera.
Sí, ¿Ya? ingeniero. ¿Qué me dice Carlos Dávila? ¿Estamos bien hasta ahí? Ingeniero, todo claro. Ya, ok, muy bien. Entonces seguimos. Si alguien no entiende, por favor, profesora, o levanta la manito. Ya. Entonces, ahora vamos a ver cada uno de los ensayos, ¿ya? Comenzamos con el contenido de humedad. Acá les he dado las dos opciones para determinarlo, ¿no? Relación entre masas o entre pesos, ¿ya? Por 100 es un porcentaje. Dice, el procedimiento consiste en llevarlo al horno. La temperatura en la cual se va a secar es estándar, acá la estamos viendo. 110 más o menos 5 grados centígrados. ¿Hasta qué punto tengo que secar? Hasta que se elimine todo el agua, pues, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que ya no hay agua. Y eso se asegura cuando la muestra que estamos evaluando llega a tener una masa constante. ¿Ya? Entonces que se elimine todo el agua y solamente nos queda la fase de sólidos, que también corresponde a lo que es el peso seco, ¿no? ¿Ya? Si me dicen, por ejemplo, una pregunta, si me dicen, acá estamos hablando de la fase de sólidos, ¿no? No, es igual que yo diga el peso de la fase sólida, ¿qué es? ¿Es igual al peso del suelo seco? Por supuesto, ¿no? Si el suelo está seco, tengo esto de acá, ¿no? ¿Y qué cosa es el suelo seco? Son los sólidos que tiene en una muestra, ¿no? Bien, a ver, ¿qué me dice el procedimiento? Primeramente acá vamos a comentar que tenemos estas tres guías, ¿ya? Estos tres experimentos está resumido en estas guías que son bastante puntuales en cuanto al modo operativo. Este es de la norma, el ensayo que estamos haciendo se basa en la norma ASTM de 2216. Y todas las guías que se les ha facilitado tienen este esquema. Miren, ve, un objetivo bastante reducido. Generalmente acá ponemos ahí una fórmula, la ponemos ahí, que es la fórmula que vamos a utilizar para hallar el parámetro que se quiere medir. Un resumen de todo lo que es el método de ensayo, algunas normas de referencia. Si ustedes desean ir más a fondo, leer la norma base, entonces acá tienen las opciones. Siempre básense en la ASTM, ¿ya? Que son las que tienen las últimas versiones. Las de acá también ayudan bastante, más que nada por lo que puede estar en castellano, ¿no? Están traducidas. Acá sí está en inglés, pero a veces esto no está actualizado en las últimas versiones, ¿ya? ¿Ya? Hay otras alternativas. Miren, esta es la del MTC. Creo que en la primera presentación de la primera clase yo les di el link para que puedan ustedes acceder. Acá en el portal del MTC está todos los ensayos que se realizan, no solamente en suelos, también en otros ensayos, ¿no? En otro tipo de materiales. Y estas son las normas de la NTP. ¿Ya? También tienen esas otras opciones. Y acá, aparte de lo que les dice del equipo que se necesita, por decir, en un determinado ensayo se usa balanza, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que fijarme acá? En la balanza, en la precisión, ¿ya? Eso es importante, ver con qué sensibilidad se debe de considerar la balanza. Y el criterio que se tiene es a cantidades más pequeñas se necesita más precisión de la balanza, es decir, con más decimales, ¿no? Después, dependiendo del ensayo, también hay este tipo de cuadritos donde nos da datos con respecto a las características de la muestra que son necesarias. Ya todo está acá bien preciso, no hay duda, ¿no? Es decir, un ensayo se tiene que hacer de la misma forma en cualquier parte que se esté efectuando, ¿no? A nivel internacional son usadas, ¿no? Bueno, acá lo que es el procedimiento de ensayo, cálculos, y se acaba con un ejemplo, ¿ya? Acá hay algunos tips, ¿no? Por ejemplo, esto no lo van a encontrar en la norma, ¿ya? Estos son observaciones que, dependiendo de cada ensayo, ahí se les
se comenta, ¿no? Se comenta para que ustedes tengan en cuenta las variaciones que se van a encontrar. Y acá vamos con un ejemplo, ¿ya? Con un ejemplo en los formatos de laboratorio de nuestra facultad. Bien, entonces, así como esta guía, tienen para todos los ensayos que vamos a hacer en el curso, jóvenes, ¿ya? Es lo que les decía que está en la aula virtual. Acá el hecho que haya abierto este archivo es para ver, para comentar este cuadrito de acá, que es para determinar la cantidad de muestra. Miren, en principio me dice el procedimiento es pesar, ¿no? Pesar el suelo húmedo y el suelo seco. Ir al horno que esté determinado. Acá también está. Ya, entonces voy a cerrarle acá, ¿ya? Ahí está el cuadrito. Ya, ahí hemos puesto el cuadrito. Entonces, les decía, así de sencillo, dice el procedimiento, ¿no? Pero el cuidado que hay que tener es acá en estos detalles. Por ejemplo, ¿cuánto de muestra voy a tomar? Entonces hay que ver con qué método voy a hacer el ensayo. Hay dos opciones para poder realizar el ensayo. ¿Quieres una opción bastante precisa o aproximado? Miren, ve, la más precisa es la de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el contenido de humedad se está reportando con un decimal. En cambio acá es, digamos, no es tanto, ¿no? Esto es al entero. Pero si ustedes se fijan también, acá, miren, ve, también hay algunos aspectos que ayudan. Por ejemplo, acá, esto es más preciso, pero miren la cantidad de material que se necesita. ¿Ya? Acá es mucho más estricta la determinación. Toda la cantidad que se necesita, jóvenes, está en base al tamaño máximo de las partículas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos tamaño máximo de 3 pulgadas, 1,5. Acá material gravoso, ¿no? Material gravoso, los que caen acá. Y acá sí son materiales arenosos o finos, a partir de la malla número 4, número 10. Miren, si yo quiero hacer un método B en un material gravoso, 50 kilos. 50 kilos, es bastante. Normalmente es raro que se pueda hacer una humedad con esta cantidad, ¿no? Sin embargo, si yo tengo suelos finos, ahí sí, ¿no? Ahí sí es algo normal que se puede trabajar con 100 gramos, 20 gramos, ¿no? Y tú dando una buena precisión. ¿Ya? Entonces acá es menos, bueno, acá es 20 gramos, 5 kilos para la muestra más grande, ¿no? Entonces, hay esos detalles, jóvenes, ¿ya? Ahora, ¿qué método realizo? ¿El A o el B? Eso, a veces hay situaciones en las que elige, es el que necesita el ensayo. ¿Ya? Por decir, un cliente necesita una humedad, él es el que dice, necesito el método A o el método B. Ahora, si no sabe qué método pedir, entonces ahí sí la norma dice hay opciones, ¿no? Se puede hacer al final, ¿cuál se hace? Muchas veces está pues influenciado por la cantidad de muestra que se lleva al laboratorio, ¿no? A veces uno quisiera hacer el método A, o perdón, el método B, pero no hay la muestra suficiente, pues, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar 50 kilos si solamente ha traído para hacer con 5 kilos el cliente? ¿Ya? Entonces a veces se toman esas determinaciones, ¿no? Acá sí la norma no es estricta en ese sentido de que puede decir haz el A o el B, no, pero sí en cuanto al método que ya se elige, el tipo de suelo que tiene, ¿no? Bien, entonces, a ver, volvamos acá al ensayo, no nos distraigamos más ahí. Ya hemos definido. Vamos a ver el procedimiento. ¿Qué se necesita? Se necesita recipientes para poner el suelo húmedo y llevarlo al horno, recipientes que sean resistentes a la humedad, que no se oxiden, no contaminen la muestra, ¿no? Balanza. Tenazas para poder llevar al horno, guantes para seguridad, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta balanza necesaria y ustedes lo consultan, ¿no? Dependiendo del método, qué aproximación necesito. La muestra que se va a ensayar se tiene que tener bastante cuidado desde que llega al laboratorio para asegurarnos de que no haya perdido humedad mientras está almacenada. Obviamente se supone que es una muestra que el cliente va a mandar
va a mandar debidamente protegida, ¿no? Ya sea parafinada o protegida con bolsas de polietileno. ¿Para qué? Para que no pierda humedad que tiene la muestra en campo, ¿no? Entonces, y cuando se recepciona en laboratorio también hay que tener cuidado en el sitio donde se almacena. Porque quizás no sea factible realizar el ensayo en el mismo día, ¿no? Que llega la muestra. Hago un ratito, por favor. Ya, les decía que a veces no es posible realizar el ensayo en el mismo momento que se hace que se recibe la muestra o al otro día. Dependiendo de la disponibilidad de que se pueda realizar, a veces puede estar hasta una semana ahí guardada, ¿no? Entonces se tiene que tener cuidado del ambiente donde está para que no haya condensación de agua, ¿no? Asegurarse de que la muestra está bien protegida. Que sea una zona donde no tenga la luz solar, ¿no? Que esté bien protegida. ¿Ya? Y la recomendación principal, pues, si es humedad, hay que hacer el ensayo lo más pronto que se pueda, ¿no? Bien, acá ven ustedes un horno, el horno en el cual se secan las muestras de laboratorio. Hay muchos ensayos que se realizan en laboratorio, en los cuales parte de su proceso implica secar la muestra al horno. Nosotros estamos hablando de humedad, pero por ejemplo, en un ensayo de análisis granulométrico también se tiene que secar la muestra al horno. En el ensayo de plasticidad que vamos a ver en el laboratorio 3 también se tiene que llevar la muestra al horno y sacar la humedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ven acá, se usa bastante este equipo, ¿no? Este horno o esta estufa. Esta estufa tiene que estar a esta temperatura. Según norma, dice, se debe secar el suelo a 110 más menos 5 grados centígrados. Entonces, si es que el suelo no tiene ningún problema, no sea un suelo que pueda ser afectado por la temperatura de secado, el suelo se debe de secar en un lapso de 12 a 16 horas. En ese tiempo y a esta temperatura nos aseguramos de que el suelo está seco. Entonces ahí la pregunta es, ¿esto es estricto? Tanto la temperatura como el tiempo de secado. ¿Puedo poner una muestra a más alta temperatura? A 140, 150. ¿Para qué? ¿Para secar en menos tiempo? ¿No? Porque eso es obvio, ¿no? Si yo aumento la temperatura, podría pensar de que me ahorro acá. ¿Ya? Entonces, la respuesta es, depende del tipo de suelo. ¿Ya? Depende del tipo de suelo y hay que ver, pues, cómo se comporta, ¿no? Por ejemplo, acá dice, si el suelo contiene materia orgánica o yeso, es necesario reducir esta temperatura. ¿Saben por qué? Porque esa materia orgánica puede quemarse. Puede quemarse. Entonces, viendo acá, ¿no? Acá en el esquemita que tenemos, va a haber algunos elementos que no necesariamente son parte de sólidos, ¿no? Sino es materia orgánica, ¿no? Pero se considera acá, ¿no? Se considera como parte de acá, de esta fase de acá. Entonces, si yo le doy una temperatura más alta, va a pasar de que acá se va a quemar, ¿no? Lo que no ha debido de ocurrir, o si tiene yeso, ¿no? Entonces, si es que se quema la muestra, ¿qué error me va a traer? El error que me va a traer es que se va a considerar como que es agua, ¿no? Recuerden, lo que se quiere es que el agua se evapore. Entonces, si se me quema parte de lo que se considera la fase sólida, va a pasar como que tiene más contenido de humedad, cuando no es así. Entonces, tenemos que tomar las previsiones del caso para evitar que esto ocurra. Entonces, lo que se hace, pues, es reducir la temperatura, ¿no? Ahora, ustedes estarán diciendo, ¿y a cuánto lo puedo bajar? Si revisan ustedes la norma, dice trabajar a 60 grados centígrados. Pero eso también hay que tomarlo así como una referencia,
¿ya? Hay que tomarlo como una referencia porque incluso 60 grados, cuando tiene abundancia de materia orgánica, puede ser mucho, ¿no? A veces saben cómo se seca esos suelos que son bastante sensibles, se seca al aire, al ambiente. Es decir, se recepciona la muestra, se pone en una bandeja bien extendido para que se vaya evaporando el agua, ¿no? Y se pone al ambiente, ¿no? Al sol. O tal vez acá mismo en laboratorio, ahí se deja expuesto, ¿no? O a veces los técnicos ponen su bandeja, cuando tienen materia orgánica, extienden la bandeja y lo ponen acá encimita. ¿Ya? Encimita del horno a veces está tibiecito, ¿no? Pero no quema, ¿no? ¿Ya? Entonces, y es bastante criterio del técnico también, pues, ¿no? Del técnico que está haciendo el ensayo, ¿no? Ya él, dependiendo de cómo ve la muestra, ya toma sus precauciones necesarias para reducir a donde sea necesario para tener, para que no se queme y esté dando un reporte errado. A ver, ¿me puede contestar en el caso, pues, que tenga esa muestra? Ya dice, ya. En el caso que yo reduzco la muestra, ¿esto de acá se mantiene el tiempo de secado? Si reduzco la temperatura, ¿qué hay con respecto al tiempo de secado? ¿Va a ser mayor o menor que lo que dice acá? Mayor, ingeniero. Claro, es menos temperatura, entonces va a demorar más en secarse, ¿no? Entonces, ¿puede ser menor el tiempo de secado? Claro que sí, si le bajo la temperatura va a ser menor. Otra pregunta, ¿cómo podemos hacer en laboratorio para asegurarnos que ya está seco? Porque a veces el suelo puede engañar, ¿no? Yo lo veo como que está seco, pero de repente todavía tiene agua. ¿De qué forma nos podemos asegurar de que el suelo ya está seco? A ver, ¿cómo ustedes se asegurarían? Denme una idea. Porque si tienes una muestra en el horno, ya está ya 2 días. 2 días, si Cuando tienes duda, ¿ya estará seco o le faltará algo? ¿Cómo hago? cuando Con su peso el ya es cono de constante, ahora, Sí, dime. No te escuché bien. cuando el peso ya es constante en general, Ya, a ver cómo harías peso constante. A ver, explícame. lo peso en la muestra seca y si es que después de un cierto tiempo sigue el mismo peso, ya Ya, ok, muy bien. Ese es el criterio del peso constante justamente, ¿no? ¿No? Acá dice, ¿no? Hasta que el peso sea constante. Entonces, como dice su compañero, ya está, toman tiempo primero, ¿no? A ver, ¿a qué hora son? Ya son las 2 de la tarde. Saqué la muestra, lo pesé, ¿no? Como no sé si ya está seco, lo vuelvo al horno, lo regreso al horno y sigo que que siga secando. Luego regreso dentro de 1 hora, qué sé yo, o 30 minutos, ¿no? Nuevamente peso. Entonces ahí hay que verificar si ha perdido mucha humedad o ya tiende a ser constante o es igual, ¿no? Entonces ahí es mediante pesadas así sucesivas uno se asegura de que ya la variación sea mínima. En realidad no tanto como esperar que esté el mismo peso, ¿no? Tomé un peso a una determinada hora y para ver que ya no lleva agua, cuando vuelvo a pesar tiene que ser igual. No, puede ser ligeramente mayor, ¿no? Y todos esos detalles pues ya están en la norma, ¿no? Cuando es mínimo lo que ha variado, ya se puede decir que está seco, ¿no? Es eso, después, eso es lo más, digamos, preciso que pueden hacer. Después también hay otro detalle. Como están viendo ustedes acá, hay diferentes muestras que no necesariamente son del mismo ensayo. Hay hornos más grandes que pueden tener muestras que se están secando de diferentes ensayos. Entonces, ustedes ponen su muestra, digamos, a una hora X y está secando y cuando pasó, digamos, en la tarde, dentro de 4 o 5 horas, vino otro grupo de muestras de otro ensayo húmedas y también va ahí
porque había espacio en el horno, ahí va, ¿no? Entonces ya le alteró todo su control de pesado, ¿no? Porque lo que ya había secado comienza a humedecerse por la evaporación de las otras muestras que vienen húmedas, ¿no? Entonces todo eso puede pasar en el proceso del ensayo, ¿no? Se tiene que tener en cuenta. Les iba a comentar, por supuesto acá los técnicos tienen que coordinar entre ellos, pues, ¿no? Y tienen que ver que no se afecte sus resultados. Los técnicos tienen también una forma bien práctica de ver si ya secó o no secó, ¿no? Tienen un pedazo de vidrio, una luna que acercan a la muestra que está en el horno, encima nada más así lo apoyan, ¿no? Y observan. Si es que se empaña, es porque el vapor que está saliendo, ¿no? Si ellos ven de que pusieron la lunita ahí cerca a donde está la muestra y no se empaña, está tal cual la luna, entonces quiere decir que ya está seco, ¿no? Ya no hay pérdida de agua. Entonces así, de esa forma, a veces se ayuda, ¿no? Más o menos le da una idea de cómo va secado, pero de todas maneras tiene que verificar ese peso constante. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Bien, esto ya lo hemos visto. Acá está la forma como los datos que tienen que tomar. Este recipiente se pesa, donde va a ir la muestra. Luego pesan, toman el dato del M1, que es el recipiente más suelo húmedo, va al horno por el tiempo que es indicado, recuperan, sacan del horno y lo pesan seco, ¿no? M2, peso recipiente y suelo seco. Esta diferencia le da el peso del agua que hay en la muestra, ¿no? Ya tienen esto de acá. Y necesitan el peso del sólido, del suelo seco, que va a ser igual a este dato de acá. Miren, ve, acá ya está seco. Masa del recipiente más suelo seco, pero hay que quitarle la masa del recipiente que tienen acá. ¿Ya? Entonces ahí solamente se quedan con suelo seco. ¿Ya? Entonces se evalúa y tendrían ahí el resultado. Se coloca acá en un formatito que les ayude rápidamente a facilitar los cálculos, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos todos los datos necesarios que ustedes van a ubicar. Acá se está haciendo 2 determinaciones de la misma muestra. Es una forma de asegurar los resultados, porque siempre los ensayos están expuestos a errores que puede haber, ¿no? Entonces acá, pues, para reducir los errores, y es fácil, no implica mayor trabajo, es tomar un peso más, ¿no? Y se está acá haciendo una réplica, ¿no? También hay que señalar qué método se ha hecho, ¿no? Y por supuesto, pues acá lo que faltaría es ver si la cantidad que se ha tomado corresponde al método, ¿no? Entonces acá me faltaría un dato de la granulometría de la muestra. Es decir, solamente el dato del tamaño máximo que tiene, ¿no? Tamaño máximo, ¿cuánto es? 3/4 de pulgada, número 4, etcétera, ¿no? Entonces en la tablita anterior ustedes ven si esto de acá está conforme. Bien, hay que ver también acá en los reportes, la forma correcta de dar el resultado, ¿no? Acá si se ha hecho con una réplica, se pueden promediar acá el resultado. Ya, acá promedio. ¿O qué pasa si le sale muy diferente, no? Justamente ahí es donde se trata de detectar si pasó algo. Si esto de acá difiere mucho, ya pues, ¿no? Habrá que ver qué pasó, ¿no? No se espera que deba de variar mucho. Bien. Hablemos ahora de este ensayo. El peso volumétrico de suelo cohesivo. El método que vamos a ver, como su nombre lo dice, solamente podemos aplicarlo a un suelo cohesivo. Un suelo cohesivo, aquel que pueda tomar un trozo, ¿no? Una muestra inalterada. ¿Ya? Entonces vamos a hallar ese valor de la relación del peso a su volumen. Vamos a aplicar acá un método en el cual el volumen que yo necesito acá del suelo se va a hallar por desplazamiento en agua. Por desplazamiento en agua.
bajo ciertas condiciones también, ¿ya? ¿Ya? Este método no se puede aplicar a todos los suelos. Si tengo, por ejemplo, un suelo que es frágil, que tiene riesgo de que se pueda acá rajar, ¿no? Entonces ya no se puede aplicar ese método. ¿Ya? Dice acá, el método se puede aplicar siempre y cuando se pueda obtener trozos de suelo de tamaño adecuado, que no sea frágil, sin fisuras, ¿no? Porque los errores se pueden ahí disparar, ¿no? Si es que ocurre eso. Bien, vamos a usar la parafina para poder impermeabilizar el suelo antes de hallar el volumen, porque su volumen se va a hallar por desplazamiento en agua. Ahí tenemos parte del equipo. Acá tiene la parafina que está ya calentada, está líquida, para poder aplicarlo al suelo. Cuchillos para poder sacar una muestra de tamaño apropiado, tallarlo. La probeta, una probeta de 1 litro en este caso para poder medir el desplazamiento. Botellas para echar agua, pipetas para poder medir un volumen exacto con el cual se va a comenzar la determinación. La parafina tiene que tener dato, ya que tener dato de su peso específico para poder hacer nuestros cálculos. Bien, a ver, vamos a ver en qué consiste. Primeramente, se selecciona la muestra que llega de campo. Hay que cuidar que sea posible tallar un trocito, tal como están viendo ahí, ¿no? Que no haya ningún problema, de que sea frágil, que se parta, ¿no? Entonces, una vez verificado, comienzan ustedes a darle una forma apropiada para que pueda introducirse en esta probeta. Entonces, este ensayo tiene muy buena aproximación, dependiendo pues también de la cantidad de la muestra. Si tomamos unos trocitos demasiado pequeños, también no va a salir muy exacto el valor que yo quiero determinar, ya tiene que ser bastante grandecito. Y el tallado tiene que calcularse pues de la probeta que tenga disponible, tallen de una forma que pueda entrar con facilidad. Ya no muy grande. Si talla muy grande no va a entrar, ¿no? Ya eso es lo que estamos viendo acá. Si no la muestra se está tallando. Bueno, acá de lo que están viendo, pues se diría que esto está muy pequeño, ¿no? Ya, esto está muy pequeño. Ya, de unos 10 centímetros de largo es lo apropiado y un diámetro también, un diámetro que entre suficiente en esta boca de la probeta, ¿no? Bien, una vez tallado, hay que pesar. Este es su primer dato. Ya tienen todo el peso. El primer dato importante. Una vez que pesan, hay que tener cuidado que en el proceso que sigue no vayan a perder nada del suelo. No se vaya a disgregar, no se vaya a salir un granito, no. Ahí cuidan su muestra hasta que determinen el volumen. Entonces, el siguiente paso es tallar volumen. Pero así como está el suelo, si lo echan a la probeta con agua, se va a alterar la masa. Yo tengo que preservar esa masa que estoy viendo, ¿no? Esos vacíos que tiene el suelo tienen que mantenerse. Si colocamos directamente en la probeta, se va a absorber agua, entonces ya se altera la muestra, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que parafinar. Entonces en la parafina que ya está derretida, ya está caliente, con cuidado se coge la muestra y se va dando acá unas pasadas en la parafina caliente. ¿Ya? Se va girando para que cubra todas las caras. ¿Ya? Con cuidado de no quemarse, ¿no? Y se observa bien toda la muestra para que no tenga por ahí algunos huequitos por donde se pueda filtrar el agua. ¿Ya? Esta es la parte más delicada de este ensayo. Asegurarnos de que la muestra esté protegida para no tener errores cuando se halle su volumen. También acá dice, la parafina debe cubrir la muestra en una capa fina. En una capa fina, no debe penetrar en los poros del suelo. Claro, porque si nosotros exageramos y le ponemos una costra gruesa de parafina,
Entonces también genera errores, ¿ya? Una capa fina solamente para que lo impermeabilice, nada más. Después también si es que la parafina está muy caliente, tampoco no se va a hacer un buen trabajo porque como está muy fluida, incluso puede taponear los poros del suelo. No se hace un buen trabajo, ¿ya? Entonces la temperatura tiene que estar ahí, ni muy fría ni muy caliente para que se pueda parafinar, ¿no? Acá ya está parafinado y hay que pesar, ¿ya? Otro dato, peso del suelo parafinado. Entonces ya está listo para hallar volumen. En este caso, para hallar el volumen, pues están viendo de que se tiene acá una probeta, ¿ya? Una probeta, acá no se veía, ¿no? Ya, acá en la probeta hay que medir una cantidad exacta de agua, puede ser 500 mililitros, ¿ya? Exactamente. Se aseguran de que la visual en la cual están ustedes verificando sea directo, ¿no? Ustedes miran de acá, directo acá, porque si miran de más arriba o de más abajo, ven en cualquier otro lado, no donde corresponde. ¿Ya? Entonces se asegura que tenga 500, ya está parafinado, inclinan un poquito la probeta y dejan que el suelo parafinado resbale con cuidado y se apoye en el fondo, ¿no? Ahí está el suelo y rápidamente hacen la lectura, ¿ya? Porque por más que hemos tenido el cuidado, de repente por ahí hay un huequito que no se logró parafinar y se puede estar filtrando el agua. Entonces, esta lectura tiene que ser rápido, ¿no? Entonces, acá hay que leer. Introducimos la muestra parafinada y vemos cuánto desplazó. Principio de Arquímedes, ¿no? El volumen que ingresó es igual, el volumen del cuerpo que ingresó es igual al volumen desplazado en la probeta. ¿Ya? Entonces, esa es la medida directa del volumen del suelo parafinado. Ojo, lo que he determinado es el volumen de suelo más parafina. Hay que ver luego la manera de poder descontar la parafina que lo ha recubierto. Recuerden que a mí me interesa solamente el volumen del suelo. Miren, este procedimiento se está midiendo directamente en la probeta. Ustedes también, si buscan información en internet, van a ver que hay otra forma que también hacen por peso en el agua, ¿no? Para eso la la muestra parafinada, la colocan en una balanza, ¿no? Que pesa los elementos en el agua, ¿no? Suspendido en agua. Entonces, obviamente, pues ese peso es menor, ¿no? Entonces, es igual, ¿no? Tienen ahí el peso normal en el aire y en el agua y esa diferencia les da el volumen, ¿ya? Entonces, la idea de acá es la misma, dependiendo del tipo de suelo también, prácticamente no hay más allá de error que se pueda cometer, ¿no? Acá tienen el detalle de la medida, miren, ve. Este es el volumen inicial. Acá tienen el suelo que se está determinando su volumen y vean lo que ha desplazado. Entonces, el dato que yo tengo que tomar es esta diferencia, ¿no? Esta diferencia. Y ponemos acá nuestros cálculos, los datos que hemos tomado. Masa de suelo más parafina, ¿no? Acá hay un dato importante, la densidad de la parafina. Ya 0.87. Normalmente debe de estar con esa densidad, pero también se puede verificar en laboratorio, pero no va a variar más allá de ese dato. ¿Todo el mundo conoce la parafina, jóvenes? ¿Todos conocen parafina? Díganme un material que esté hecho de parafina. Yo estoy hablando de parafina, de repente no han visto ustedes la parafina, ¿no? ¿Qué dice Elizabeth? Elizabeth Silva. ¿Conoces la parafina? Elizabeth, ¿estás ahí? Ingeniera, las velas. Ahí está. Claro, pues. Todo el mundo conoce la vela, ¿no es cierto?
¿Sí o no? Todo el mundo conoce la vela. ¿La vela de qué está hecha? Está hecha de parafina. ¿Ya? Entonces, esta es la parafina. Para este tipo de uso, para otros usos también quizás, la diferencia es que la parafina se puede así comprar así por bloques, ¿no? ¿Dónde? En la ferretería. Le venden bloquecito de 1 kilo, ¿no? Listo para llevar, ¿no? Entonces sí, pues, eso es lo mismo, ¿no? Bien. Ya, acá les decía, ¿no? Miren, este volumen que hemos hallado acá en la probeta, el volumen de acá, volumen del suelo más parafina, acá se ha leído 38. ¿Cómo le descontamos acá el volumen de la parafina? Para quedarnos solamente con el volumen del suelo. De esta forma, miren, ve. Conocemos esta densidad y hay que ver cuánto de parafina entró en el suelo parafinado. Para eso que se pesó el suelo inicial y el suelo parafinado. Entonces, de esa diferencia, haya la parafina que fue necesario para recubrirlo. Entonces ya tienen la parafina, el peso de la parafina y tiene su densidad. Por lo tanto, pueden calcular su volumen. Entonces, este volumen que se está calculando acá, tiene que ser descontado a este volumen que hemos leído en la probeta. ¿De acuerdo? Entonces, esto menos el volumen de la parafina, ahora sí ya tienen el volumen del suelo. ¿Ya? Entonces tienen acá este volumen del suelo solamente y pueden determinar su peso volumétrico de masa. ¿Dónde está? ¿Qué es esto de acá? Acá, lo de acá. 60 entre su volumen, 33,9. ¿Cuánto le da? 1,772. Bien, entonces como ven es una forma bastante práctica de hacer esta medición. Ahora, ¿de qué otra forma se les ocurre para poder medir el volumen del suelo? Miren, todo este trabajo de parafinado y todo lo demás es porque mi muestra era irregular. Miren, es irregular, ¿no? Entonces lo más práctico es ver cuánto desplaza de agua, ¿no? Pero para eso hay que asegurarnos de que el agua no la altere. Pregunta, ¿de qué otra forma puedo hallar el volumen del suelo sin tener que hacer este procedimiento parafinado? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguien me da una idea? A ver, jóvenes, usted tiene que ser ingeniosos, ¿ah? Tallando una muestra de alguna figura conocida, un cubo o algo así. Ah, ya. Tallando de un volumen conocido. Sí, una muestra. Sí, claro, hay algunas determinaciones que sí, pues lo tallan en forma de cubo, ¿no? También hay algunos muestreadores, ¿no? En campo, por ejemplo, en campo hay unos muestreadores de forma cilíndrica, ¿no? Que son unos tubos huecos, ¿no? Que a veces es fácil determinarlo en campo, directamente se toma la muestra ahí en este muestreador, ¿no? Y ya el volumen ya está definido. ¿No? Sí, pues esa es otra forma, ¿no? Ver la forma de sacar ese volumen que necesitamos por medición. Pero a veces cuando se tiene, la muestra tiene algunas intrusiones de caliche, de grava, entonces se dificulta, ¿no? Bien, todo estos procedimientos es si es que el suelo tiene una forma definida. En una arena ya no vamos a poder determinar de ninguna de estas formas, ¿no? En una arena no es posible tener un trozo de material, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se suelta. Entonces ahí hay que pensar en otras alternativas para medir esa densidad. Bien, entonces acá hay un ejercicio. Ya, acá en este ensayo sí es necesario hacer varias determinaciones, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay hasta 3. Se está haciendo 3 trocitos, ¿no? Porque acá sí puede haber una variación significativa entre uno y otro valor, ¿ya? Entonces siempre
hay que asegurarse, ¿no? Hacer más de una prueba para ver cómo estamos. Si estamos por ahí, ya pues se puede promediar, ¿no? Pero a veces sucede de que uno de ellos sale diferente. Por decir acá, me está saliendo una densidad de 1,92. Ahí vamos a ver acá. ¿Qué más? Hay que ver, este dato siempre queda con 3 decimales, ¿ya? Ya, digamos que acá me sale 1,73, ¿ya? 1,73. En el otro me salió 1,72,9, 72,8. Ya todo el mundo estará de acuerdo que es lo mismo, ¿no? No hay diferencia. Pero si acá le sale, por ejemplo, 1,93. 1,93. Miren, esto de acá algo está pasando. Algo está pasando. ¿Qué ha ocurrido para que no salga tan parecido a lo que espero? ¿Qué puede haber sucedido? Digamos que ya me aseguré de que no hay error en mi pesada, ¿no? Yo estoy segura de que he leído bien el volumen, mi balanza está correcta, no creo que hayan visto mal la lectura de la balanza. Ya mi equipo está bien. ¿Ya? ¿Por qué de otro lado estoy sacando más alto? ¿No? En una muestra que puede llegar pues un bloque para laboratorio. Ya hemos visto ya esta muestra alterada que vimos en la clase pasada, tipo cúbico, ¿no? Ya si yo tengo acá un cubo de suelo que manda al laboratorio y se está sacando trocitos para este ensayo, acá de repente se tomó una muestrita, por acá otra, ¿ya? Y otra se sacó al otro lado, por decir, en otro extremo, ¿no? Y la de este extremo está saliendo alto, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que ver qué pasó, ¿no? Normalmente eso sucede, ¿saben cuándo? Cuando la muestra tiene gravías. Es un suelo cohesivo, sí, pero allí en su constitución tiene gravías así pequeñas que de todas maneras es parte de la muestra. Entonces, si acá en ese testigo que he tallado, en ese cilindro, tiene un cierto contenido de gravías, entonces ese peso adicional de sólido está haciendo de que aumente. Es más pesado. ¿Por qué? Tiene más sólido, pues. ¿Ya? Por eso es que esa diferencia. Entonces, pues, ¿qué hacemos en laboratorio, no? Así salió. Entonces, hay que ver qué predomina más en el suelo, pues, ¿no? Y a veces sí llega ese tipo de muestras donde son irregulares, ¿no? Y hay que tener bastante criterio para ver qué es lo que reportamos. A veces cuando no hay forma, pues, de diferenciarlo, hay que poner una observación en la prueba, ¿ya? En el reporte se pone una observación. La muestra presentó materiales de diferente, digamos, dos materiales diferentes, ¿no? Las muestras son diferentes para el material llevado al laboratorio, ¿no? Porque puede ser que tenga ahí unos lentes, unos estratos de otro material diferente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué por acá? Me salió así. Sencillamente veo si esto es solamente algo puntual, más predomina lo de acá, entonces me quedo con lo de acá. ¿No? Pero si están igual con igual, yo diría que dejen todo, pero no saquen ningún promedio, pues. Ya déjenlo así y ya el que pidió el ensayo ya podrá interpretarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre todos esos reportes, procedimientos hay que darlos con criterio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Después que acabemos todo esto, vamos a ver algunos videos, ¿ya? Algunos videos que he conseguido ahí en YouTube para que quede, pero vamos a acabar este último. Para la última fase que nos toca, la fase sólida, gravedad específica. Entonces acá está la fórmula que ya habíamos comentado, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito de esta fase de acá, la masa y su volumen, ¿ya? O peso o su volumen, ¿ya? Entonces el problema, como les decía, es asegurarnos de que solamente la medición sea en la fase sólida, que no haya vacío, ¿no? Que todos los vacíos sean eliminados. ¿Qué vamos a usar acá? Vamos a usar este frasquito, es la fiola,
Ya muchos de ustedes quizás lo hayan visto cuando hicieron su laboratorio de química. ¿Todos han pasado por laboratorio de química, jóvenes? Presencial me refiero. ¿Química general han llevado presencial? En general. Sí, ¿no? Sí. Ya, muy bien, por lo menos. Ahí también usan tamices, frasco, probetas, ¿no? Ya, entonces esta es una fiola. Se usa para varios ensayos en química. Miren, esta fiola tiene la particularidad de que tiene acá una marquita en el cuello. Acá, logran ver acá hay una marquita. Logran ver, ¿no? Acá. Acá también tiene, lo malo es que no se ve. ¿Ya? Entonces, esa marquita que tiene en el cuello les indica la medida que indica el frasco. Este frasco dice que es de 500 centímetros cúbicos. El de acá dice que es de 200. Acá también de 200. Entonces, la marquita que debe de estar acá en el cuellito es hasta la medida de 200 centímetros cúbicos. Entonces, la norma dice, necesitamos una fiola o pignómetro mínimo de 250 centímetros cúbicos o mililitros. Pero en laboratorio normalmente acostumbramos a hacerlo con el de 500, ¿ya? Siempre trabajamos con mayor, para mayor precisión más que nada. Y necesitamos balanza, algún equipo para extraer el aire. Ya puede ser una bomba de vacíos, también puede aplicarse baño María. Termómetro. Acá es bien importante determinar la temperatura del agua en la determinación de este ensayo. Embudo para poder colocar el suelo dentro del frasco, ¿no? El embudo tiene que tener el vástago bien, bien largo para que el suelo caiga directamente de acá para abajo, ¿no? Y reducir errores, porque a veces cuando el suelo queda por acá, queda adherido, entonces por ahí como que se va perdiendo los sólidos, entonces todo eso trae error. ¿Qué más? También número 4, papel toalla, pipeta, recipientes, todo para poder tamizar la muestra, secar el frasco, ¿no? Pipeta para hacer las medidas exactas que necesito. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Bien, ahí está completo los equipos necesarios. Vamos a comenzar en esta fase de acá, miren, ve. Tiene que estar seco el suelo. Ya tengo que asegurarme de que no haya agua. ¿Ya? ¿Cómo me aseguro que no hay agua? Asegurándome que comience la prueba con un suelo seco. Bueno, para esa es la determinación que vamos a ver, ¿ya? Porque hay otro método también, justamente para los suelos que son sensibles al secado, las arcillas blandas, las arcillas que tengan materia orgánica, ¿no? Que cuando se secan, se sabe que puede alterar, ¿no? Entonces, en esos suelos especiales también hay otro método, que es el método por vía húmeda. ¿Ya? Entonces ahí sí se trabaja con la humedad que viene, ¿ya? Pero vamos a hablar del otro método que es comenzando con el suelo seco, ¿ya? Entonces le decía, en este método hay que asegurarnos de que esté seco para, que en mis cálculos no esté presente el agua, ¿ya? Entonces me aseguro que no hay agua. ¿Cómo? Que estando seco, bueno. Y ahora, ¿cómo me aseguro que no tenga aire? Recuerden, en este volumen que yo tengo que eliminar todo esto. Tengo que eliminar todos estos vacíos, solamente quedarme con este sólido, ¿ya? Para poder establecer esta relación. Lo de acá, entre lo de acá. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se está haciendo acá. Miren, se está seleccionando la cantidad de suelo seco. Acá se está colocando el suelo seco en la fiola. Esto es lo que decía, cuando está echando el suelo, miren, ve cómo queda acá en las paredes, ¿no? Entonces, se tiene que tener bastante cuidado ahí, ¿ya? ¿Ya? Entonces, luego, cuando se eche el agua acá, se tiene que ir cuidando de que vaya lavando todo el suelo y que caiga acá, ¿no? Acá para, dentro del volumen que es medible. Ya, entonces suelo seco, echan al frasco. Seguidamente van a echarle agua, pero no lleno, ¿ah? Solamente que cubre el suelo, de esta forma.
¿ya? Del volumen disponible entre 1/3 y medio y la mitad de su capacidad, ¿no? Cubriendo ligeramente. ¿Para qué? Para poder eliminar los vacíos. ¿Ya? Si yo echo mucha agua, entonces va a ser más difícil. Entonces le echo una cantidad necesaria y procedo a agitar. ¿Ya? Entonces acá pues cuando se tiene esta muestra, sobre todo cuando son suelos finos, entre partículas de suelo fino puede ser que haya vacíos y yo no lo estoy ahí observando, ¿no? Entonces el agua me va a ayudar a que cubra todos los vacíos, ¿no? Esto lo podemos ver acá, ¿no? Digamos que este suelo, yo tengo esto de acá, no hay nada de agua, ¿no es cierto? Yo comienzo con el suelo seco, pero quizás acá haya aire, ¿no? Hay acá algunos grumitos de aire. Entonces, lo que vamos a hacer es echar agua, otra agua, ya no es esta porque el suelo no tenía agua. El agua que vamos a usar es justamente para poder hallar este volumen también por desplazamiento. ¿Ya? Entonces acá se está echando el agua, se agita, se deja saturar. Cuando son suelos finos, se deja saturar hasta el otro día. ¿Ya? Entonces al otro día se comienza al procedimiento de extraer vacíos. Acá este equipito se usa también para unas pruebas en asfalto, ¿no? Hay otros equipitos que directamente la bomba de vacío se coloca acá en la boca de la fiola, ¿no? Y va succionando. Acá la fiola está dentro, ¿ya? Y el vacío se está aplicando a todo, ¿ya? Entonces se extrae todo el vacío que hay acá. También puede aplicarlo, pueden hervir todo en baño María por 2 horas, ¿ya? Entonces hay que extraer los vacíos y asegurarnos pues de que ya no hay más, ¿no? Por ejemplo, si usa la bomba de vacíos, la medida de que ya se eliminó todos los vacíos es que ya no va a salir burbujas, ¿no? Mientras se vea que hay burbujas acá, ¿no? En esta solución es porque ahí todavía está presente el vacío, entonces hay que continuar, ¿no? Ahora acá dice unas 2 horas, ¿no? ¿Dónde he visto? Acá dice en ebullición 1 a 2 horas, pero eso también si es que me dan, por ejemplo, un suelo que no tenga mucho fino, ¿no? Si es muy arcilloso, entonces puede estar más tiempo, ¿ya? O a veces es necesario combinar vacío con calentamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces cuando me aseguré de que ya la solución no tiene nada de vacío, completo el agua hasta la medida. Ya he hecho el agua hasta el cuello hasta la marquita en el cuello que me indicaba 500 mililitros, 500 o la cantidad que sea necesario, ¿no? Entonces completa y llevan equilibrio térmico. Hay una temperatura en la cual tiene que estar esa solución antes de hacer la determinación, ¿ya? Entonces se lleva al baño María y está ahí toda la noche, ¿ya? Entonces al otro día en baño María o a veces en algunos laboratorios hasta tiene un cuarto temperado, ya todo un ambiente donde está con control de temperatura, entonces ahí se deja ese equipo. ¿Ya? Entonces al otro día pues se mide, toma la temperatura y se mide, ¿no? ¿Ya? Acá, esta es otra muestra, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Son muestras diferentes. Acá esta vista está porque se tiene que tomar la temperatura. Ya, miren, ¿ve? Acá ya se está pesando. Peso del pignómetro más suelo más agua. Acá ya están los 3 elementos. Ya, entonces, acá están los 3 elementos. Pero yo también necesito un dato, que es el peso de la fiola o pignómetro solamente con agua. Así como estamos viendo, miren, ¿ve? Ya, también, esto se llama la medida de calibración del pignómetro o fiola. Solamente se está trabajando con agua hasta la marquita, pero esa determinación también tiene que ser bastante precisa, con un control de temperatura. Entonces, como los frascos que se usan en laboratorio, cada uno tiene su identificación. Entonces, este dato pues no va a variar, ¿no? De un frasco a otro, esa lectura no cambia. Entonces, normalmente en el laboratorio ya se tiene ese dato. De todos los frascos disponibles, por decir el F1, F2, F3, ¿cuál es su calibración para el ensayo
de gravedad específica, es tanto, ¿no? Es decir, esta calibración se refiere a este peso de acá, del frasco con agua hasta esa marquita, ¿ya? Entonces, tiene que ser esa determinación a una determinada temperatura, ¿ya? Entonces, acá se está, haciendo la determinación, pero en realidad es demostrativo, porque en los ensayos que se hacen en laboratorio ya se tiene ese dato. Y no es que se pueda hacer en el mismo instante, ¿no? Como le estaba diciendo, se demora, tiene un procedimiento. ¿Ya? Entonces ahí tienen los datos necesarios. La temperatura también, la temperatura en la cual se hizo esta medición. ¿Ya? Esa es la que va acá. ¿Ya? Y va a servir para corregir los resultados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, ve, este cálculo acá tiene que estar dado a 20 grados centígrados. Pero si yo no tengo 20 grados centígrados, tengo otro, entonces tengo que aplicar acá una corrección para llevarlo a esa temperatura, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que hemos hecho? A ver, acá en estos esquemitas vamos a ver qué es lo que hemos determinado, ¿ya? Miren, acá tenemos, primeramente la idea es la siguiente. El suelo que yo he tomado, el suelo seco, ¿no? Voy a hallar el volumen que tiene por desplazamiento en agua, ¿no? Para esto tengo que tener la fiola con agua hasta una medida ya conocida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ustedes colocan este suelo acá en la fiola? Va a ocurrir de que va a desplazarse un volumen en el cuello de la fiola, igual que lo que ocurrió en el peso volumétrico, no desplaza, pero acá en realidad es de forma indirecta, vamos a hallar ese dato. Miren, ustedes echan acá, ¿y qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que el suelo va a estar acá, ya se ubicó, pero ¿por qué está acá la misma marquita? No, en realidad acá, esto es lo que ha pesado, pero lo que ha ocurrido es que hay un volumen que ha desplazado, ¿no? Lo que desplazó, pues se ha perdido, ¿no? Se ha, acá incrementado y quizás, se derramó de la fiola, ¿no? ¿Qué cosa es? Es el volumen del agua desalojado por el suelo que ingresó, pero en realidad nosotros no vamos a ese punto. No vamos a comenzar acá lleno y vamos a echar el agua y esperar que eso se desplace, no. Vamos a ir, digamos, dándonos esta condición, pero sin hacer directamente esa forma. Por eso que ustedes han visto, primeramente el técnico echó el suelo, ¿no? No había agua, echó solamente el suelo. Después, ¿qué hizo? Le echó agua, pero hasta acá nada más. Y entonces ahí se preocupó en eliminar todos los vacíos del suelo, ¿ya? Es decir, acá lo pueden ver claramente, miren. Acá tiene. Si esto de acá no ha estado bien eliminado, ¿saben qué? Acá va a haber estos grumitos de aire, ¿no? Va a haber acá burbujas de aire dentro de este suelo. Entonces ahí pues el ensayo está mal hecho. Por eso es que estamos diciendo, toda la solución se ha llevado a la bomba de vacío y se ha asegurado de que todo se ha extraído. Es decir, que donde hay el suelo no haya nada de esto, ¿no? Y solamente el agua, los vacíos que hay, los vacíos que me sirve acá para controlar, solamente sea la del agua, ¿no? Ya solamente hay agua, miren, ve, y el sólido, ¿no? Eso es lo que quiero determinar. Bien, entonces le decía, ¿no? Entonces nos aseguramos de que ya no hay nada de esto. Dejo el tiempo que es necesario, ¿ya? Entonces acá todo es sólido, ¿ya? Todo es sólido. Previamente ustedes han primeramente determinado, cuando se aseguraron de que ya no hay vacío, el agua estaba hasta acá, ¿no es cierto? Luego la han rellenado hasta la marquita y luego hemos pesado, pues, ¿no? Después que ya se sacó los vacíos, se fue a reposo, se fue equilibrio térmico, voy con la balanza y peso lo de acá. Este dato ya lo tenía, recuerdan, le dije, este es el dato de calibración. Entonces, ¿cómo hallo yo el volumen que ha desplazado? Miren, jóvenes, yo quiero solamente este volumen de suelo.
Miren, lo que se ha desplazado es agua, ¿ya? Pero sabemos que el volumen del agua tiene densidad unitaria, ¿no? 1 gramo de agua pesa 1 centímetro cúbico. Entonces yo voy a pesar, pero voy a tomar el dato que necesito como volumen del suelo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hay este volumen que ha desplazado? Fácil. Sumo esto más esto, todo, miren. Esto más esto tengo todo. ¿Y qué le quito? Le quito esto de acá. Es decir, todo este peso, ¿no? Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó lo que se desplazó en el cuello de la fiola. Y lo que se desplazó es el volumen del suelo que ha ingresado acá. ¿De acuerdo? Por eso es que acá dice, ¿no? Acá en la fórmula dice. Acá está en los números, miren, en el formatito tiene esa numeración. Aquí es igual a la gravedad específica. Acá está la fórmula que ya hemos mencionado. ¿Ya? Entonces es 3, que es el peso del suelo, y para hallar el volumen de sólidos es lo siguiente, ¿no? 3 más 5 menos 4. ¿Qué me da? El volumen de suelo desalojado. Acá tienen los datos, miren, ¿ven? Se está comenzando acá con dato del suelo, peso del suelo seco. Este de acá es el dato calibrado que también se conoce. Y esto sí es lo que vamos a pesar, ¿ya? Este es el dato importante que hay que tener bastante cuidado en la determinación para reducir los errores. ¿Qué más tengo? La temperatura del ensayo para poder corregir mi valor. ¿Preguntas? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Quedó claro, jóvenes? Hemos acabado ahí los 3 ensayos. Siempre, pues, en este ensayo de acá, a veces no se entiende bien. En los otros sí, normal, se entiende todo, ¿no? Pero acá hay que tener bastante cuidado para poder ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Acá también. Ingeniera, ¿podría volver a repetir la parte del último, el 4? ¿Esto de acá? Sí. Bueno, el 5 y el 4 sería. Acá, en el esquemita, ¿te refieres acá? Sí, Ya. claro, el proceso. Ya, miren, vamos viendo acá, desde acá, ya vamos viendo acá, qué es lo que ha hecho el técnico. Ya, ahí tienen ustedes el equipo necesario. Este frasquito, ¿cuál es la ventaja de este frasquito? Es que me está indicando un volumen conocido, ¿ya? Entonces, ese volumen ya es conocido, entonces eso nos sirve para poder reducir los errores, ¿no? En esa determinación. Ahí tienen su suelo. Lo que se determina en laboratorio es este dato, principalmente el de acá, miren, ve. Este dato de acá, donde tengo el peso de la fiola con el suelo y con el agua. A este es que yo le he llamado el número 5, ¿no? Pero para llegar a tener este peso, primeramente hemos tenido que tener bastante cuidado desde el inicio, ¿no? Desde el inicio que se está colocando acá el suelo, ¿no? Se cuida el suelo, que no se pierda nada, que se mantenga los sólidos, y luego vamos a hallar su volumen, ¿no? Y para hacer esa determinación del volumen, tengo que asegurarme de que no haya nada de vacíos, ¿no? Eso es lo que se hace acá, ¿no? Y justamente el agua que se usa acá me va a servir para que se elimine todo lo vacío del suelo, ¿ya? Entonces, donde haya vacío, ahí tiene que saturarse el suelo bien y asegurarme de que no haya nada de aire, ¿ya? Entonces, hay que eliminar todo el aire, ¿ya? Entonces, es esto de acá. Y también necesitamos la fiola solamente con agua, ¿ya? También es una medida bastante estricta acá, hay que controlar la temperatura, ¿no? Y es un dato que normalmente ya se tiene en laboratorio, ¿no? Pero acá les decía, también se hace la demostración en laboratorio llenándole de agua. Otro detalle que no le dije. Acá como se trabaja con agua, también una gotita de agua que quede fuera del frasco o en el cuello también va a traer error, ¿ya? En este caso de acá. El agua solamente tiene que estar de la marquita hacia abajo. Si tienen acá una gotita de agua, acá en el cuello, o acá el frasco está húmedo,
Entonces ahí está alterando el peso. ¿Saben por qué? Porque van a tener más peso de este dato. Suelo más fiola más agua va a ser más. Entonces eso va a afectar en el volumen que están determinando. Por eso que acá vemos, a veces es necesario secar con un papel toalla todo el frasco en la parte de arriba y también asegurarnos que acá no haya nada de agua, ¿no? ¿Ya? Entonces ya tienen ese dato bien determinado, previa eliminación de los vacíos. Y acá también, ¿ya? Entonces con esos dos datos vamos acá. ¿Ya? Eso es lo que le decía, ¿ya? La idea es esta, mírenme, ustedes tienen acá el frasco solamente con agua, hasta la marquita. También tienen acá este peso del suelo que van a determinar su grado específica. Entonces ustedes se imaginen que este suelo van a echarlo en este frasco que está con agua. ¿Ya? Esta es una forma ideal porque así no lo hacemos en realidad, ¿no? Entonces, idealmente al hacer esto va a ocurrir de que voy a tener esta otra situación que la he llamado el número 4, ¿no? Donde tengo la medida del frasco con agua, con suelo. Ya esto de acá ya se ha medido, pero en realidad acá ocurre de que hay un volumen de agua que ha sido desalojado al hacer esta operación. Pero no lo estoy viendo, pero sí lo puedo calcular, ¿no? Y tienen este peso, miren, ve, peso de la fiola más agua. Peso fiola más agua más suelo, más, ¿cierto? Este pesa más, obviamente, porque tiene sólidos. Acá solamente tiene agua, ¿no? Acá, pues, ¿cuánto será? Así, sin ningún error, es 500 más lo que pese la fiola, ¿no? Si es agua, ¿ya? Entonces, si ustedes suman, ojo, suman 3 más 5, ¿ya? Van a tener acá todo el suelo y más todavía lo que se ha perdido, ¿ya? Entonces, esto más esto me da esto de acá, no, esto de acá, pero acá, ¿qué me falta acá? Me falta ver el volumen que ha sido desalojado por el hecho de que el suelo ingresó al frasco, ¿ya? Por eso que acá les estoy poniendo esta indicación. Acá va a haber un volumen que se pierde, que se desaloja, y va a ser igual al volumen del suelo que se está midiendo, el volumen de sólido que se está midiendo, que es el que ingresó en el frasco. Entonces, acá en mi formulita, miren, ven, ¿cómo hallo este volumen que se ha desalojado? Yo les dije, ¿no? El volumen es un volumen en mililitros, centímetros cúbicos, pero yo he pesado, ¿no? Pero lo que se ha desalojado es agua, y 1 gramo de agua es igual a 1 centímetro cúbico, ¿ya? Entonces acá vamos a tener gramos, 60 más 288, 282,3, menos esto de acá, ¿ya? Le estoy quitando todo esto, miren, ve. ¿Qué me queda? Me queda lo de acá. ¿Ya? ¿En qué? En gramos. Yo sé que es en gramos, pero acá lo puedo tomar como centímetros cúbicos. ¿Ya? No sé si quedó claro. ¿Quedó claro, jóvenes? Tienen que convencerse, ¿ah? ¿Ya? Entonces, ¿por qué hacemos todo eso? Porque en realidad es fase sólida, ¿no? Acá, miren, acá me estoy asegurando de que todos los sólidos estén acá. Si hubiéramos extraído el aire mal, ¿no? Si acá el aire estuviera, hubiera aire acá, este peso, ¿cuánto sería? Más o menos, si he hecho una mala determinación. Este peso de acá, todo el total, ¿es mayor o menor? Mayor. Ojo. Miren, Menor sería. supuestamente esto de acá se ha eliminado bien los vacíos, tengo solamente sólidos acá y encima agua, ¿no? Yo les digo, ¿no? ¿Qué pasa si han eliminado mal los vacíos? Y acá no hay sólido, pues acá hay una burbuja de aire, ¿no? Si acá tiene Menor. burbuja de aire, este peso que ustedes determinan, ¿va a ser mayor o menor? Menor, ingeniero. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que es menor? Porque ya no hay algo sólido, sino en vez de ello hay aire. Claro, claro, miren, ve, ustedes van a pesar acá. Y acá, si hay una burbuja de aire, ahí no hay nada de sólido. Entonces están perdiendo ahí peso, ¿no? Entonces, todo esto, miren que
El agua, normal, el agua va a estar hasta la misma medida, ¿no? Entonces quiere decir que va a pesar menos, ¿no? Porque si ustedes eliminan bien los vacíos como deben ser, entonces acá solamente hay sólidos. Y el agua igual ustedes van a tener que echarle hasta acá, ¿no? ¿No? Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esto de acá pesa menos? Mírenme. Si pesa menos, acá, ¿cuál afecta? Acá. ¿Ya? Esto va a ser menos, entonces todo esto es más, ¿no? Y la gravedad específica, ahí vamos a ver acá. ¿Dónde está el cálculo? Acá. ¿Ya? La gravedad específica, miren, es esto de acá, la masa del suelo entre el volumen que sea, acá se está calculando. ¿Ya? Si acá tienen una cantidad mayor que la que corresponde, entonces este valor va a ser menor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y este dato yo le dije, este dato es bien importante, de la gravedad específica se usa en muchos análisis geotécnicos, porque es un dato pues que no, no se altera, que permanece invariante en el suelo, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que tener bastante precaución en determinar este ensayo, ¿no? Y los errores mayores pues están ahí por ese lado, una mala determinación, una mala eliminación de los vacíos. ¿Dónde más hay error? También hay error en la temperatura del ensayo. A veces no se controla la temperatura de esta solución, ¿no? Hay que ver cuál es su temperatura para poder corregir, ¿no? O este dato de la calibración. Miren, este dato 5, yo le dije, eso ya se tiene en laboratorio, ¿no? A veces está mal determinado también. ¿Ya? O ha habido variación. Entonces, de cuando en cuando también se tiene que ir verificando todos esos datos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, todos son importantes en realidad, ¿no? Acá tenemos, acá en este esquemita, acá donde tenemos todos los parámetros, ¿no? Por ejemplo, este dato de acá, miren, este es el peso volumétrico de masa, también se lo conoce peso unitario, sencillamente le estamos llamando nosotros densidad, ¿no? Que es la relación de todo, la masa entre todo su volumen. Y habíamos dicho, pues los suelos que son bastante, digamos, resistentes, por lo general tiene densidad alta, ¿no? Tiene densidad alta, ¿por qué? Porque tiene más fase sólida, ¿no? La fase sólida se dice que es el armazón del suelo, es el esqueleto del suelo el que le da más consistencia, justamente porque tiene mayor peso específico, ¿no? Y el total, sin embargo, el total es menor, ¿no? Y además es variable. Este dato de acá varía. Puede variar por proceso de estabilización, ¿no? Yo puedo aplicarle, por ejemplo, un proceso de compactación y este volumen disminuye, ¿no? Si yo logro hacer que este volumen disminuya, entonces toda la densidad del conjunto, ¿qué sucede con toda la densidad? ¿Cómo se afecta? ¿Mejora, aumenta o disminuye? Si yo aplico un proceso acá por el cual logro que se disminuyan los vacíos, una compactación, ¿no? La pregunta es, ¿esta densidad final aumenta o disminuye? ¿Qué dice Juan Carlos Sánchez Alayo? ¿Qué dice Juan Carlos? Si se quitan los vacíos, ¿no? Sí, la pregunta es, mira, yo compacto este suelo, ¿no? Le aplico un proceso de compactación y hago que se reduzcan los vacíos, ¿ya? Si reducen los vacíos, va a reducirse lo de acá, ¿no? Acá hay menos, acá también hay menos. Es decir, esto de acá disminuye, ¿no? Lo de acá considera que es lo mismo. Entonces aumentaría la Aumenta, densidad. claro. Miren, si ustedes disminuyen el volumen, toda la densidad aumenta. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en un proceso de compactación. En conclusión, de estos parámetros, esto de acá es variable, puede variar, ¿no? Y nosotros hemos determinado esto con el peso volumétrico, donde hay los 3 componentes. El último ensayo es el peso específico de sólidos, es lo de acá nada más, ¿ya? Entonces pregunta, esto de acá, ¿qué es la relación que estamos viendo acá? Miren, ve acá. Esto de acá
ya no varía. Porque miren, ve, acá solamente tengo, todo es sólido. Acá no hay forma de que pueda disminuir los sólidos, no hay forma. Entonces, esto al permanecer en el suelo, quiere decir que lo de acá también es único para el suelo, en la gravedad específica, no cambia. Y si nosotros vemos el procedimiento de laboratorio, un pequeño error como aquel de no eliminar bien lo vacío, puede ser que me esté afectando acá, ¿no? Y por lo tanto acá. Si lo que es un valor de gravedad específica de 270, por decir, 270, me equivoqué, no le he dado buen valor y estoy sacando, por decir, 265, ¿no? Entonces ya es otra cosa, ¿no? Entonces ese parámetro es muy sensible a esa determinación en laboratorio, ¿ya? ¿Ya? Entonces esto vamos a hablar más a detalle el día viernes, ya que entremos a este punto de acá. ¿Qué más? La humedad también cambia, pues, ¿no? Acá en un instante tiene una humedad el suelo, pero en ese suelo de repente hay una calor intensa. Saca una humedad, por decir, de 15%. Hay una calor intensa al mediodía. En la tarde ya no está en 15%. No puede estar en menos, 5%, menos. Cambió. Pero el suelo, ¿cómo está? El suelo está ok. Está mejor incluso, ¿no? Entonces, esos son algunos parámetros que no van a afectar mayormente al suelo, pero sí hay algunos que sí se afectan por algún proceso que pueda darse, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Para pasar a ver los videos. Y completar esta parte de acá. Bien, entonces vamos a ver algunos videos, ¿ya? De lo que he podido conseguir en internet. A ver, vamos viendo. Voy a dejar de compartir para compartir sonido, ¿ya? Un ratito. Un ratito. Me dice si escuchan ya. Y voy a apagar mi micro ahorita. Vamos a ver acá. Determinación del contenido de humedad. AISTO T265 ASTMD 2216. Este video demuestra el procedimiento para determinar en laboratorio el contenido de humedad de suelos. Equipo. Horno. Termostáticamente controlado, capaz de mantener constante una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados. Balanza. Tendrá la capacidad suficiente. Será elegible a 0.1% de la masa de la muestra de acuerdo a los requisitos de la norma AISTO M231. Recipientes. Hechos de material resistente a la corrosión y no sujetos al cambio de masa o desintegración por el repetido calentamiento y enfriamiento. Los recipientes tendrán tapas ajustadas para prevenir la pérdida de humedad de las muestras antes de la determinación de la masa inicial y prevenir la absorción de la humedad de la atmósfera después del secado y antes de la determinación de la masa final. Muestra de ensayo. Selecciona una cantidad representativa de suelo húmedo de acuerdo al tamaño de las partículas como indica la norma AISTO T265. Procedimiento. Pese un recipiente limpio y seco con su tapa. Registre los datos. Ponga la muestra en el recipiente. Tape inmediatamente. Pese el recipiente con tapa y muestra húmeda y registre los datos. Quite la tapa y ponga el recipiente con la muestra húmeda en el horno manteniendo una... Este tema de que tapa la muestra antes y después de colocar al horno, más que nada es para prevenir de que en el transcurso que está haciendo el ensayo no haya pérdida de humedad. Pero si es que después que se pesa
húmedo, ¿no? Se pesa de inmediato ese dato, ya no hay problema de que la tapen o no lo tapen, ¿ya? Una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados hasta obtener una masa constante, lo cual ocurre en un lapso aproximado de 15 a 16 horas. Retire la muestra del horno, inmediatamente coloque la tapa. Deje que se enfríe hasta la temperatura ambiente. Pese el recipiente con la tapa y la muestra, registre este dato. El tamaño de la porción de la muestra para la prueba debe ser suficiente. Bastante cortito. A ver, vamos a ver otro. Como les dije, este es un ensayo bastante elemental, ¿no? Pero muy importante el ensayo de contenido de humedad. Acá tengo otro de el peso volumétrico. La forma como hallan el volumen es un tanto diferente a como yo les he explicado, ¿ya? Es otra opción. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me están viendo? Su pantalla, ingeniero. Y así me ven, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Está acá. Ya, vamos a ver acá el otro video. Ya, estaba compartiendo otra cosa. Estaba llamando otra cosa. Ya, acá, este es. Y acá. Anímate a probar algo nuevo, como la nueva Fanta Naranja. Más rica y con más sabor. Pruébala tú también. Universidad Autónoma de Querétaro. Laboratorio de Geotecnia. Práctica 2. Determinación del peso específico de la masa de suelo y contenido de agua. Objetivo. En esta práctica se conocerá y desarrollarán los diferentes métodos para la obtención del peso específico de la muestra en estado natural, al igual que la obtención del contenido de agua. Los materiales requeridos para la realización de la práctica son cuchillo para labrar, vernier, flaneras, parafina y varilla punta de bala, espátula de cuchillo, hilo cáñamo, horno y báscula. Procedimiento. Método de dimensiones. Para esta práctica es necesario el labrado de 2 cubos obtenidos del material inalterado extraído en campo. Estos deberán ser labrados con ayuda de un cuchillo de labrado, dando medidas de 3.5 centímetros de arista. Se procede a medir cada uno de los lados con ayuda del vernier. Una vez teniendo estas dimensiones, se pesa el espécimen para así obtener el peso de la masa de la muestra. Del espécimen labrado se obtiene un testigo de humedad. Después se introduce una muestra en la flanera. Se pesa y se lleva al horno durante un periodo de 12 a 16 horas a una temperatura de 110 grados. Se registran los datos. El peso específico de la masa de suelo también se puede determinar por el método de inmersión en agua, en donde se labra el suelo sin conocer sus dimensiones y forma para posteriormente pesar la muestra. Se procede a calentar parafina en un vaso de aluminio hasta fundirla. Una vez que la parafina tenga consistencia líquida, se amarra el espécimen de suelo con hilo cáñamo y se sumerge en parafina.
Acá están determinando el volumen de dos formas. Primero han visto que midió las dimensiones, talló prácticamente con un cubo y es una forma, ¿no? Aunque por la medida, no es muy práctico. Este procedimiento no es muy práctico. Lo que nosotros hemos hecho es algo parecido a lo que están haciendo ahora, es para afinar y directamente hemos medido el desplazamiento en la probeta. Acá es un tanto diferente, miren, ve. Acá hay errores del hecho que está cubriendo con un hilo, ¿no? No sé si bajo el hilo ha cubrido bien la parafina, ¿no? Pero acá el objeto no es determinarlo por desplazamiento en un recipiente, sino van a determinar el volumen por peso en el aire y peso en el agua, ¿ya? Es decir, después de parafinar van a tomar un peso normal, como sabemos, y el otro peso lo van a hacer así suspendido de esa pita y estando en el agua, ¿ya? Entonces, de esa manera se obtiene también el volumen. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Se repite este procedimiento hasta que se tenga el espécimen completamente cubierto. Luego, se pesa el aire en la báscula colocando el otro extremo del hilo en el gancho que se encuentra en la parte inferior de la báscula. Por último, se sumerge el espécimen en el recipiente con agua colocado debajo de la báscula de tal manera de que quede libremente sumergido en el recipiente sin tocar sus paredes ni fondo. Se registra el peso obtenido. Entonces, esta forma que están viendo de pesar en el aire y en el agua, también se usa bastante, ¿saben en qué material? En agregados. Por ejemplo, en los pesos específicos, los pesos unitarios, ¿no? Y también es una medida, esa diferencia justamente es el volumen. Entre esas dos formas de pesar es el volumen del material, ¿no? Y como están viendo, con esa diferencia van a sacar el volumen del suelo parafinado, ¿no? Que es lo mismo que nosotros hemos hecho directamente por desplazamiento en la probeta, ¿ya? Entonces habría que ver, pues acá, tal vez ver cuál más exacto, ¿no? Y la única forma es determinar de los dos procedimientos, ¿no? Bien, estos archivitos les voy a pasar y ustedes lo ven con calma, estos videos, estas direcciones. Acá donde dice muestra inalterada y parafinado también hay algo parecido, pero acá la ventaja es que están ahí trabajan una muestra inalterada tal como viene de campo, ¿ya? Si pueden la ven, ¿ya? Con esta acabamos, que es el peso específico de sólidos. Acá es un material blanquecino, aparentemente es cal o otro elemento, ¿ya? Esta grada específica no solamente se hace en suelo, también se hace en otro tipo de materiales. ASTM D854 standard test method, the mass of a unit volume distilled water at 20 degrees C. The equipment used for this lab are as follows: 2 pycnometers of 250 milliliters, or the 500 milliliter capacity, a balance with a readability of 0.01 grams, a thermometer with a reading of 1 Celsius, de-aired water, a funnel, and a bowl. Determine and record the mass of the Fill each pycnometer to the calibration mark with de-aired water using the bottom of the meniscus. Dry any. Measure and record the mass of each pycnometer with water. Measure and record the temperature of the calibration water for each Acá pycnometer. están haciendo dos determinaciones, miren, ve, se está tomando la temperatura. Se vio también que estaba secando el cuello con un papel, ¿no? Add soil to the pycnometer using the funnel. Agitate the water in both pycnometers to create a soil slurry by swirling it around.
Rinse soil particles adhering to the inside of the pygnometer using the water. Deagitate the soil slurry in both pygnometers using the vacuum method for 10 minutes. Note, this is a deviation from the standard. Dry the inside of the stem and the exterior of each pygnometer. Measure and record the final mass of each pygnometer with the soil and water. Measure and record the test temperature of the water. As shown in equation 1, the volume Bueno, ahí prácticamente es demostrativo porque directamente ha tomado, ha completado hasta la fiola, la ha llevado a la bomba de vacío y ha pestado, ¿no? Pero eso no es de inmediato, tiene que pasar algún tiempo todavía, ¿no? ¿Qué más hemos? Bueno, lo demás son cálculos. Lo demás son cálculos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Quién ha llegado? Infantes, ¿no? Infantes el último. Ya, ok. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? En unos momentos voy a subir el cuestionario al aula virtual, ¿ya? Ya estamos en hora, voy a salir. Y también le voy a pasar todo lo que necesitan, ¿no? La plantilla para carátula y su cuestionario con los datos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces ahí lo dejamos. Continuamos el día viernes. Por favor, en el aula virtual está la presentación que vamos a ver, ¿ya? Esta que hemos visto también ya está en el aula virtual de la uni. Le dan una chequeadita. Ingeniera, Adelante. la fecha de entrega, ¿cuándo La sería? fecha de entrega siempre va a ser una semana, ¿ya? Le estoy sacando los datos ahora y entregan la otra semana. La otra semana, el otro miércoles. Por grupo, tal como les dije. La hora, pues ya ustedes tienen todo el miércoles para que entreguen. Pero siempre yo les recomiendo que entreguen, lo acaben antes para que estén listos para que den su test. La otra semana tenemos test de este laboratorio y también de algunos problemas de la parte que vamos a hacer el día viernes. Ingeniera, ¿todo se le va a subir al aula virtual o tenemos que entrar a su correo? No, jóvenes, todo van a subir al aula virtual, uni, en PDF. Ahí ya está listo el link. No, a ustedes todavía no les he puesto. Ya voy a preparar el link y ahí suben, por favor. Todas las entregas va a ser ahí para que ustedes puedan revisar cómo se les ha calificado. ¿Ok? En el cuestionario está, creo, ya en el cuestionario. Unos momentitos. ¿Dónde estamos acá? Ya, sigan acá. Datos. Acá está, jóvenes, ya, miren, ve. Entrega miércoles, el otro miércoles en el aula virtual uni, en PDF. Un solo archivo, ¿ya? Eso sí creo que no lo dije. Un solo archivo. Ahí insertan los gráficos, los cálculos que crean conveniente y sacan un solo archivo, jóvenes, ¿ya? Ingeniero, disculpe, ¿los grupos para el laboratorio es el mismo grupo que Sí, es indiferente. Ustedes ven cómo se agrupan. Puede ser el mismo para el escalonado o puede ser otro. Ya ustedes tienen libertad para eso. Pero sí dijimos que era máximo 6, ¿no? Como máximo 6. Ah, sí, para el escalonado dijo que sí. No, sí. Para acá también, para que salgan 6 grupos. Uno va a ser de 5, pero 6 a lo más, por favor, ¿ya? Ya, entonces ahora sí tengo que salir, jóvenes. Ya nos vemos el día viernes. Me despido, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, cuídense.